Muy buenos días, amada iglesia, amados hermanos. Hoy día estamos continuando con nuestra serie acerca de la iglesia. Ustedes saben que hemos venido hablando a lo largo de estas semanas acerca de la doctrina de la iglesia, qué enseña la Biblia acerca de la iglesia, de la autoridad de Dios en la iglesia, los ministerios de la iglesia. Y hoy nos toca abordar un tema sumamente importante dentro de la enseñanza bíblica de la iglesia, que básicamente es la responsabilidad y autoridad pastoral. ¿Qué es lo que Dios ha establecido? Quizás podríamos plantear una pregunta en esta mañana. ¿Entiendes la responsabilidad y autoridad pastoral? ¿Entendemos qué es lo que Dios ha establecido como un orden dentro de su iglesia, dentro del pueblo suyo? Ahora, cuando se habla del ministerio pastoral, del ministerio del pastor, dentro del ámbito de la iglesia, es necesario e importante decir que el ministerio pastoral no es algo que uno logra por esfuerzo propio o por algún tipo de promoción personal al estilo de una carrera profesional. Precisamente podemos leer y les quiero animar a que busquemos juntos Hebreos 5:4. En este pasaje, el autor de Hebreos va a dejar muy en claro cuál es la naturaleza del ministerio pastoral. Y entonces aquí en Hebreos 5:4, como introducción a este tema, miremos lo que dice el autor de Hebreos ahí en el versículo 4 del capítulo 5. Dice, y nadie toma para sí esta honra. Hebreos capítulo 5, verso 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ustedes saben que Aarón fue la cabeza de toda la, ¿cómo decir? La clase sacerdotal dentro del pueblo de Israel. Entonces nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. Ahora, podemos ver en muchas de las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, que él era muy consciente de esta realidad y él sabía quién era y qué hacía, porque para eso lo había levantado Dios. Y él lo tenía muy, muy claro en su mente y en su corazón. Ahora, no cabe ninguna duda que Pablo, por ende, actuaba a la luz de su llamamiento. Él no se había llamado a sí mismo. Por eso les decía al inicio que el ministerio pastoral dentro de la iglesia no es al estilo de una promoción como en una carrera profesional. El ministerio pastoral es un llamado de Dios. Ahora, miren algunos ejemplos de cómo se expresa el apóstol Pablo al escribir sus cartas. Por ejemplo, les comento, síganme por favor, les comento lo que dice. Por ejemplo, en el 1 Timoteo 1:1, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, en otro pasaje dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Eso está en Gálatas 1:1. Miren cómo Pablo va hablando la naturaleza de su ministerio. También en otro pasaje de sus cartas va a decir, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Eso lo dice Romanos 1:1. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de cuál es la naturaleza del ministerio pastoral dentro de la iglesia. Y el pastor
es llamado por Dios para ser antorcha que alumbra, que se consume, se gasta, ilumina vidas y le muestra la senda al desorientado y le dice justamente a aquel desorientado, este es el camino, anda por él. Y hermanos queridos, ante esta introducción, quisiera que podamos juntos estudiar un poquito cuál es la responsabilidad del pastor, cómo es su autoridad y cómo debería ser su conducta para desarrollar precisamente un ministerio provechoso. Vamos a orar. Permítanme una palabra de oración que el Señor nos guíe en esta mañana. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye. Has dejado tu palabra para decirnos tantas cosas que necesitamos saber, aprender y aplicar. Y en esta mañana, Señor, queremos, a la luz de tu palabra, aprender acerca de este tema importante dentro de tu iglesia. Nosotros somos parte de tu iglesia. Nosotros somos una iglesia que va naciendo, va desarrollándose, y por eso, Señor, enséñanos hoy, que tu Espíritu Santo pueda calar profundamente en nuestros corazones con relación a este tema de esta mañana. Guíanos, Señor, a poder compartir tu palabra con claridad, con sencillez y con la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Eh, Hoy queremos entonces abordar tres tópicos con relación a este tema. Primero, veamos la responsabilidad pastoral. ¿Cuál es la responsabilidad pastoral? Bueno, vamos a Hebreos, capítulo 13, Hebreos capítulo 13, que es el pasaje que vamos a compartir y vamos a usar de manera importante durante todo este tema. Hebreos capítulo 13, verso 17. Miren ustedes lo que dice el autor de Hebreos allí en el capítulo 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es interesante eh, notar aquí un aspecto importante. La responsabilidad pastoral, en primer lugar, es velar por las almas. Dios nos levanta con un llamamiento para precisamente velar por las almas, velar por el rebaño de Dios, por aquellas personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que Dios incorpora a su reino por la predicación del Evangelio. Y entonces, aquí es interesante porque el pastor, al mirar esta razón de ser de su ministerio, que es una de las razones, velar por las almas, debemos o debe, en este caso, considerar cuatro aspectos importantes. En primer lugar, al pensar en su responsabilidad de velar por las almas, debe en primer lugar alimentar espiritualmente a las almas. Eh, Me gusta mucho lo que dice 1 Timoteo 4:11, cuando Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña, hablando de muchos aspectos de la vida cristiana, hablando de aspectos de la conducta, de cómo debía ser la vida de los creyentes. Le dice, esto manda y enseña. Esto no es otra cosa que instruirles en la palabra, instruirles en todo el consejo de Dios. Y Pablo, cuando está ahí en Mileto, en el libro de Hechos, capítulo 20, y él se despide de los hermanos, le dice, no he rehusado darles todo el consejo de Dios. Y entonces, alimentar
espiritualmente a las almas es el gran encargo de Dios al ministerio pastoral. Enseñarles lo que Dios dice acerca de sí mismo, por ejemplo. El carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice Dios acerca de la iglesia? ¿Cuál es el carácter de Dios con relación a la iglesia? ¿Qué espera Dios de su iglesia? ¿Qué dice Dios acerca del amor al prójimo? Y sobre todo, ¿qué dice Dios acerca de la vida cristiana, de la santidad a la que hemos sido llamados todos los creyentes? Para entonces vivir vidas que se alineen con el carácter santo de Dios, el carácter justo de Dios. Porque, hermanos queridos, si no, ¿cómo sería posible ser fiel a Jesucristo en medio de una generación que vive en tinieblas? Solamente cuando tenemos una hoja de ruta la cual podamos seguir. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? La palabra de Dios, el Evangelio, las Escrituras. Entonces, la primera responsabilidad del pastor que involucra velar por las almas es alimentar espiritualmente a estas almas, a estos creyentes. Ya lo hemos visto, ¿no? En qué aspectos para que el creyente pueda vivir la fe. En segundo lugar, guiar a la grey. Me gusta mucho lo que dice Primera de Pedro, un hermoso pasaje. Acompáñenme, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Miren lo que dice el apóstol Pedro, este apóstol que había caminado con Jesús en su peregrinaje del Señor Jesús sobre la tierra. Él dice cosas tan hermosas. Miren lo que dice capítulo 5, verso 1 de primera carta de Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Miren lo que dice. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿A quién se dirige Pedro? A los ancianos, a los pastores, a los líderes. Y les dice, apacienten la grey de Dios. ¿Qué es apacentar? Apacentar es cuidar a la grey. Es lo que hace el pastor de ovejas cuando está en el campo y tiene su rebaño y los lleva a pastar, los lleva a beber aguas puras, frescas, sanas. Es el hecho del pastor de cuidar y velar que las ovejas no se vayan por el camino equivocado, no queden atrapadas en zarzales. Cuidar, guiar a la grey. Ese guiar es llevarlo hacia aquellos pastos frescos que el Señor y su palabra proveen para su pueblo. Entonces, esa es la segunda tremenda demanda de Dios para los pastores. Una tercera es, nuevamente, cuidar a las ovejas. No solamente guiarlas, sino cuidarlas. Ahora, ¿cuidarlas de qué? Cuidarlas de todo aquello que pudiera dañarlas. Falsas doctrinas, conceptos pseudo cristianos, malos hábitos, malas influencias del mundo y de sus filosofías engañosas, de sus atractivos engañosos, abrirle los ojos a las ovejas, a los creyentes, con la palabra. Y entonces ese cuidar a la oveja ya no solo es guiarla, ahora es cuidarla de los ataques que el creyente muchas veces se verá enfrentado, enseñarle a usar las herramientas que Dios ha dado al creyente, la armadura del cristiano, hacerse
hacer uso, poder vestirse de esta armadura. Cuidar a las ovejas de aquellos lobos vestidos de ovejas, que hay mucho. Y hermanos queridos, está muy relacionado a la figura del pastor y su rebaño. Ustedes saben que el pastor tiene una vara y un cayado. Es como un bastón, ¿no? Que tiene una forma así, ¿no? Sí, curva arriba y la vara. Y eso el pastor lo usa para cuidar a la oveja, rescatarla con esa parte curva, sacarla de algunos lugares donde se mete. Y la vara es no para golpear a la oveja, sino para cuidar a la oveja del lobo. Es para darle al lobo, para cuidar, para defender a la oveja. Y hermanos queridos, esta es una de las responsabilidades del ministerio pastoral. Cuando un siervo de Dios eh, aplica estas cosas en la grey, en los creyentes, muchas veces no va a ser entendido, muchas veces podría ser malinterpretado, pero esta es su responsabilidad. Ahora, ¿y por qué debe ser así en la vida de un pastor? Porque hermanos, si ustedes miran Hebreos 13:7 que hemos leído, hay una razón de fondo, hay una razón de fondo que el autor de Hebreos menciona. ¿Cuál es la razón de fondo? Miren lo que dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Miren, hermanos, un día los pastores, los líderes, quienes tenemos a cargo el cuidado de personas salvadas por la sangre de Cristo, rendiremos cuentas al Señor por cada uno de ellos. Y entonces el ministerio pastoral puede ser muy hermoso, puede ser muy atractivo, puede ser como muy deseable. Pero hermano querido, así como hay gran privilegio, hay grande responsabilidad también. Por eso es que a veces el ministerio pastoral puede ser muy hermoso, pero también a veces muy ingrato. ¿Por qué? Porque a veces el pueblo no responde, porque a veces la iglesia no responde al cuidado pastoral. A veces vemos a los creyentes que van dando tumbos y uno tiene que apoyarlos, animarlos, curarlos. Ahora, es una tarea hermosa, sí, pero es una tarea ardua. ¿Y por qué lo hacemos? Porque un día el Señor nos va a pedir cuenta, un día lo hará. Y no hay cosa más hermosa que poder decir, Señor, acá están tus ovejas, acá están tus hijos que tú me diste para cuidar. Tremendo, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la responsabilidad pastoral. Y hermano querido, esto no solamente es la responsabilidad del pastor como el que oficia o el que tiene el oficio de pastor, sino también del que Dios pone bajo su cuidado personas. De repente tú en algún momento serás un líder de célula, serás un encargado de un grupo de personas. Para ti la responsabilidad es igualmente de esta manera. Dios quiere que les guiemos. Dios quiere que les cuidemos. Dios quiere que les alimentemos. ¿Por qué? Porque un día daremos cuenta de cada persona que Dios pone bajo nuestro cuidado. En segundo lugar, debemos hablar de la autoridad pastoral, no solamente de la responsabilidad. El pastor también tiene autoridad. Esta sin duda ha sido dada por Dios mismo para ser ejercida con fidelidad y con ánimo pronto. Pero es muy importante que las ovejas entiendan que es Dios quien otorga quien otorga esta autoridad con el único propósito de que en medio de su pueblo y de su iglesia exista orden, exista
sujeción, exista un ambiente de equilibrio. Porque cuando no hay quien se haga cargo, no hay quien asuma la autoridad, lo mismo que en un hogar, se genera desorden, se genera, de repente, posiblemente podría generarse dificultades, problemas. Por eso el Señor le ha dado autoridad al pastor. Y miren cómo el Señor muestra esto de manera tan importante. Cuando uno hemos estudiado a lo largo de los meses pasados, el mensaje de Jesús a las iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 20, vamos a encontrar que es el mismo Señor Jesús quien presenta a los pastores. Miren ustedes, Apocalipsis 1:20, dice allí el Señor Jesús, el misterio de las 7 estrellas que has visto, le está hablando a Juan, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Cuando Jesús dice las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, son los ministros, son los pastores de las 7 iglesias. Y Jesús presenta a sus siervos, presenta a estos pastores. Aquí los presenta y les dará a conocer la visión y el mensaje que él tiene y que lo hemos estudiado, ¿no? A cada encargado de estas iglesias, a cada pastor le dice, mira, tengo esto, haces esto muy bien, pero tengo contra ti esto. Ahora, es Cristo mismo quien hace mención de estos pastores, de estos ángeles de las 7 iglesias. Y esto es muy importante reconocerlo, hermanos. Él los presenta. Por si acaso, esas estrellas son los ángeles de estas 7 iglesias. ¿Y por qué lo hace Jesús? Porque está queriendo hacer conocer que les está otorgando autoridad, les está otorgando un reconocimiento que la Grey debe considerar. Pero no solamente el Señor presenta a los pastores, sino que el Señor los constituye. Podemos ir a Efesios. Acompáñame a Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4 nos va a mostrar cómo es Dios constituyendo, cómo el Señor constituye dentro de su iglesia lo que Él quiere llevar adelante. Mira lo que dice Efesios 4:11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren, hermanos, el Señor mismo constituye. No hay tal cosa como que yo me constituyo a mí mismo. No es un asunto personal, lo decíamos al inicio. Este es un encargo solemne que Dios hace a ciertos hombres para desarrollar la tarea y el ministerio pastoral. Por eso, hermanos queridos, cuidado cuando a veces uno toma honras que no nos han sido dadas. Hay que ser muy cuidadosos. Ahora, ¿podría suceder que Dios le haya dado a un creyente el don de pastor? Por supuesto, lo hay. Y no tiene el cargo, no tiene el reconocimiento, el oficio. Igualmente, si tú tienes el don de pastor, el Señor te va a usar para bendecir a personas en medio de la iglesia, porque Él constituyó dentro de su iglesia estas cosas para precisamente desarrollar y llevar adelante el ministerio de la iglesia. Ahora, pero aquí estamos hablando de el ministerio pastoral como encargo y como oficio dentro de la iglesia, que como ya lo hemos visto, es para guiar a la grey, para apacentarla, alimentarla, velar por ella. Ahora,
Estas prerrogativas mencionadas hasta aquí, ¿qué implican de parte de la iglesia para con los pastores y sobre todo para con el Señor? ¿Qué implican? Hemos visto que el Señor presenta a los pastores, que el Señor los constituye, pero ¿qué implica para los creyentes y para la iglesia estas prerrogativas del Señor? Algo interesantísimo que ya lo hemos leído en Hebreos 13:17, que es obediencia a los pastores. Y ahí el autor de Hebreos va a decir, obedecer a vuestros pastores, dice, ¿no? Obedecer a vuestros pastores, eh, y sujetaos a ellos. Interesante, si el Señor los presenta, si el Señor los constituye, entonces es porque quiere, por un tema de orden, que haya la obediencia a los pastores. Y es un llamado del mismo Señor de la iglesia que debemos obedecer a nuestros pastores y debemos además sujetarnos a ellos. Hermanos queridos, un servidor también está bajo sujeción, también está bajo autoridad, porque nos sujetamos al Señor Jesucristo, sí, pero también nos sujetamos a nuestras autoridades que nos han delegado la responsabilidad. Y esto no es otra cosa que el poder mantener la unidad dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. La obediencia, la sujeción mantiene la unidad dentro de la iglesia. Y entonces Dios presenta a los pastores, constituye a los pastores y espera obediencia a ellos, porque están abocados a velar por las almas de cada creyente delante de Dios, en oración, en búsqueda de la voluntad del Señor y en guiarles hacia el cumplimiento del propósito de Dios para cada uno. Esto, hermanos queridos, es clave entenderlo, sumamente clave, porque es lo que le da fortaleza a la iglesia, es lo que le da dinamismo a la iglesia del Señor. Y finalmente, un pastorado provechoso. Un pastorado provechoso. ¿Cómo desarrollar un pastorado provechoso que honre a Dios y sea de bendición para la iglesia y para cada uno de los creyentes? Bueno, primero, evitando un pastorado autoritario. Miren, hermanos, hay una diferencia entre autoridad y autoritarismo. Hay una gran diferencia. Y evitar un pastorado autoritario es importante porque el ministerio pastoral debe ser desarrollado en amor, así como Cristo nos ama y nos tiene tanta paciencia y compasión. Él nos va guiando de la mano, haciendo empatía con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Él no se porta de manera autoritaria y arbitraria. Miren lo que dice Efesios 5:2, me gusta mucho este pasaje porque Pablo va a decir, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. Y hermanos, no es lo mismo tener autoridad o ejercer autoridad que actuar autoritariamente. Porque el autoritarismo atropella. La autoridad no se reclama, simplemente se ejerce. Y alguien dijo por ahí que un líder, un siervo de Dios, un encargado dentro de la iglesia del Señor, debe ganarse el derecho de ser oído. ¿Y eso cómo se logra? Asumiendo la autoridad de Dios, delegada por Dios, pero mostrando esa autoridad espiritual, no exigiéndola. En el momento que una persona exige autoridad es porque ya la perdió. Así dice. La verdadera autoridad conlleva amor, respeto, afecto entrañable. Afecto entrañable.
¿Cómo lograr un pastorado provechoso? Desarrollando un pastorado que no tenga motivos para la queja. Miren, Hebreos, ya les decía, el capítulo 13, 17 de Hebreos es un pasaje importantísimo. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Qué importante, ¿no? Es triste cuando un pastor tiene muchos motivos para quejarse del ministerio que desarrolla, ya sea porque la grey no se sujeta, es una grey difícil, porque no le tienen en consideración, porque no se sujetan, porque no hay respeto. Y es muy triste, hermanos. Es muy triste ver cómo muchos siervos de Dios sufren la afrenta de hermanos a quienes Él ama. Pero esto no es raro que suceda. Sucede muchas veces. Yo conversaba una vez con un pastor ya avanzado en años y él me decía, un hombre de Dios, ¿ah? Con un ministerio tremendo, ¿no? Y en una conversación muy íntima me dijo, tal hermano nunca aceptó mi ministerio. Y uno dice, ¿cómo es eso posible? Pero pasa, pues, hermano. En esta viña del Señor hay toda clase de uvas y toda clase de ovejas. Pero eso no nos debe amilanar ni nos debe de desalentar, porque es la iglesia del Señor. Así sucede. Y es más, Pablo lo va a decir, ¿no? Pablo cuando habla de la iglesia de Corinto fue una iglesia terrible para Pablo. Pablo sufrió mucho la afrenta de la iglesia de Corinto porque Pablo vivió afrentado, cuestionaron su ministerio, su apostolado, él les dice, ¿tú quién eres, Pablo, para venir a decirnos cosas? Y entonces Pablo va a decirles algo en la segunda carta de Corintios, va a decirles, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Qué cosa, ¿no? Qué tremendas palabras del apóstol. Y a veces sucede, hermanos. Y cómo lograr un pastorado provechoso. Bueno, desarrollando un pastorado que no tenga motivos para la queja. ¿Y cómo es eso posible? Una iglesia que se ciñe al diseño bíblico, una iglesia que se sujeta, que obedece, que reconoce la autoridad de Dios. Eso es lindo, ¿no? Pero además, ¿cómo desarrollar un ministerio provechoso? Desarrollando un ministerio alegre, ¿no? Eh, el pastor no tiene por qué ser gruñón, ¿no? El pastor no tiene por qué ser una persona de ceño fruncido. Dice allí el autor de Hebreos, eh, dice que debemos obedecer a nuestros pastores porque ellos velan por nuestra, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Y hermanos queridos, cuando nosotros damos gracias a Dios por la iglesia que somos, ¿no? Una iglesia que nos produce alegría, que nos produce gozo, una iglesia en donde existe la familiaridad y un ministerio alegre, como bendice, ¿no? Y esto es algo que nos lleva a crecer a todos, ¿no? Un ministerio provechoso es aquel que se desarrolla con alegría, pese a las pruebas y dificultades. Hermanos queridos, pruebas y dificultades siempre habrán, hasta el día que el Señor regrese. Pero la alegría del corazón no la debe quitar nadie. ¿Y por qué se desarrolla un ministerio con alegría? Porque se reconoce el gran privilegio que se tiene de servir al Señor. Hermanos, yo tengo que ser muy honesto. El ministerio no siempre te va a dar todas las alegrías que tú esperas. Pero cuando tú miras al Señor, cuando tú miras lo que Dios tiene para ti, el Señor va a darte las alegrías porque miras a Él. Lo miras a Él
Y Él siempre estará al final del túnel, con una sonrisa, diciéndote, yo estoy contigo, yo te ayudo. Y finalmente, un ministerio provechoso, un pastorado provechoso, se desarrolla con un corazón noble. Noble. Mira lo que dice 1 Pedro. A mí me gusta mucho este pasaje de 1 Pedro 5:2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esta clase de ministerio noble se caracteriza porque se desarrolla no por fuerza u obligación, sino con amor y ánimo pronto, sin ninguna clase de interés personalista o que busque algo a favor de uno mismo en un ministerio. Es un ministerio transparente, sin dobleces. No está buscando sacarle algo a la gente. Y es un ministerio dominado totalmente por el amor a los creyentes. Y eso habla de nobleza del corazón. Y hermanos queridos, es lindo encontrar un siervo de Dios con un corazón noble, ¿no? Y ese es el llamado que Dios nos hace a los pastores. Es el llamado que Dios nos hace a los que asumimos responsabilidades de liderazgo en algún momento de nuestra vida. Tener un corazón noble, desarrollar un ministerio con nobleza, no con ánimos de ganancia deshonesta o por fuerza, ay, tengo que hacerlo. No, hermanos, con ánimo pronto porque servimos al Señor. Y no como teniendo señorío sobre los creyentes, sino siendo ejemplos de la ley. Dios nos llama a ser ejemplos. ¿Y cómo se desarrolla un ministerio provechoso? Bueno, poniendo en práctica todo lo anteriormente mencionado, buscando todo el tiempo darle la gloria a Dios, llevando a las ovejas hacia Jesucristo mismo. Miren, hermanos, Dios nos ha llamado a llevarles a mirar a Cristo y no a mirarle a que nos miren a nosotros como siervos de Dios. Porque nosotros nos podemos equivocar, los seres humanos nos equivocamos, somos tan vulnerables como cualquiera de ustedes. Y necesitamos la gracia de Dios igual que ustedes. Pero Dios nos pone aquí para enseñarles a mirar al Señor. Porque si yo un día fallo, no hay problema. Ustedes están siguiendo a Cristo, no al hombre. Y ese es el deseo del corazón de Dios. Ese es un ministerio provechoso que hace que los creyentes no miren al hombre, sino lo miren al Señor Jesucristo. Ahora, esto nos lleva a responder algunas preguntas, ¿no? ¿De dónde nace la autoridad pastoral? Ya lo dijimos, de Dios mismo. Es el Señor quien la otorga y debe ser desempeñada, administrada en el poder y la llenura del Espíritu Santo, no en la carne, porque viene de Dios. ¿Y cuál es nuestra principal responsabilidad ante los pastores, ante quienes son nuestras autoridades, como yo también me someto a mi autoridad pastoral? Sin duda alguna, primero sujetándome a ella, orando por ellos para que puedan cumplir con este encargo solemne y teniendo compasión de sus vidas como cualquier creyente que posee debilidades y áreas sumamente vulnerables, como cualquier persona y cualquier creyente. Nunca endiosemos al hombre, hermanos, porque el único a quien le debemos todo el honor y toda la gloria es a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos llene de esta gracia y que podamos vivir esta realidad que Él nos deja en su palabra. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos enseñas
acerca de la responsabilidad pastoral, de la autoridad pastoral. Y nos llamas a que juntos, todos los que estamos bajo autoridad, podamos someternos obedeciendo en sujeción, primero a ti y luego a quienes tú has puesto como autoridades delante de nosotros. Señor, enséñanos a vivir estas verdades de tu palabra dentro de esta tu iglesia que está creciendo, que está desarrollándose, y que nuestro ministerio, sea cual fuere, sea un ministerio provechoso, un ministerio, Señor, que cumpla con aquello que tú has encargado, velar por las almas, alimentarlas, guiarlas. Señor, danos una iglesia que se fundamente sobre lo que tu palabra enseña. Y gracias, porque nos has dado pastores que nos guían, que nos orientan, que nos enseñan y a quienes les debemos obediencia y sujeción. Señor, que esto sea así en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.